Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días una vez más a este tiempo de adoración. Como cada semana podemos a través de estos medios, en un solo espíritu, a reunirnos y poder adorar a nuestro buen Señor. También el día de hoy su palabra será expuesta y seguro que cada uno de nosotros también, si abrimos nuestros corazones, seremos grandemente bendecidos y podremos escuchar la voluntad del Señor, exactamente lo que Él quiere que hagamos. Bueno, vamos a empezar ya este tiempo especial. Siempre animarle a que todos, junto a la familia, pueda disponer a este tiempo para prestar atención, para alabar al Señor también de una manera real, desde su corazón, junto a los que le acompañan, y todo esto pueda ser alzado como una ofrenda para nuestro buen Señor. Vamos a empezar y vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, gracias por el tiempo que nos das como iglesia de alguna manera tener esta transmisión y seguir predicando tu palabra, seguir adorándote. Y Padre bueno, por favor, guía nuestros corazones a poder hacerlo correctamente, a concentrarnos, Señor, en lo que estamos haciendo, que no sea sencillamente pues como cualquier programa o cosa que pudiéramos estar viendo, sino que podamos saber, Señor, de que es por ahora el medio en el cual la iglesia se reúne en un tiempo especial de adorarte y todos juntos podamos ser conscientes de ello y nuestros corazones sean dirigidos exclusivamente a ti. Gracias, Padre bueno, por este tiempo. La gloria y la honra sean por toda la obra maravillosa que haces. Gracias porque en Cristo Jesús podemos acercarnos adelante de ti. Amén. Bien, entonces en esta mañana nosotros hemos venido a seguir escuchando de lo que Dios hace, de los propósitos de Dios. Y hay un himno que también dice, pues, oí bendita historia, cómo Jesús murió allá en la cruz. He oído también cómo pues Él ha sanado a los enfermos. Y por todo eso he llegado a una conclusión, que en Cristo pues tengo la victoria. Nosotros también seguimos creciendo, seguimos oyendo más de Cristo, de lo que Él ha hecho. Y eso pues sigue haciendo crecer nuestra fe, nuestras convicciones. Y nosotros también podemos decir, ya tengo la victoria, cualquiera sea la circunstancia que estamos teniendo. Su sangre derramada se
Ahora nosotros vamos a seguir en este tiempo y cada semana estamos leyendo los salmos y ahora también vamos a leer un salmo más. Y este salmo está enfocado, hoy hemos llegado al salmo 10 y vamos a enfocarnos desde el versículo 12 al versículo 18. En su contexto, este salmo es llamado también un salmo imprecatorio. Es como una plegaria que se hace pidiendo la destrucción de los malos. Y siempre se está haciendo preguntas, ¿hasta cuándo va a durar la arrogancia de estos malos? Y pareciera que Dios no hace nada. Pero vamos a leer del versículo 12 al 18 y vamos a tal vez llegar a algunas sugerencias. Dice el versículo 12, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Cuando hablamos de Dios, sabemos que Él es un Dios amoroso, misericordioso, pero también es un Dios que va a impartir su castigo, su ira, su tiempo hacia los malos. Nosotros no debemos estar preocupados de los malos, no debemos enfocarnos en los malos, porque ellos ya tienen algo reservado de Dios. Pero por otra parte, está aquí los que sufren. Y ellos pareciera que tampoco tienen una respuesta inmediata de parte de Dios. Pero no es así, sino que Él está mirando. Dice que Él es su amparo. Él acoge al desvalido. En cuanto pues a la autoridad que Él tiene, dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. Él tiene la autoridad y Él va a obrar de acuerdo a sus propósitos, tanto para malos, a aquellos hombres perversos, como a aquellos que también se afligen. Él va a obrar cada uno, llevándole a conocer tanto el juicio y también la misericordia de Dios. Pero cuando hablamos de los humildes, el Señor dice algo. Él dispone su corazón y hace atento su oído. Es maravilloso leer un versículo como este. Como cuando alguien pues se humilla, alguien no vive en su jactancia, en su orgullo, sino que dobla su rodilla, su corazón delante de Dios. Y aún las circunstancias mismas le hacen doblarse, pues Él siempre va a disponer su corazón y sus oídos para poder escucharnos. En eso nosotros pues podemos darle gracias al Señor. Este himno que ahora nosotros escuchamos dice, Él me sostendrá. Y en cualquier circunstancia que estamos pasando, pues el Señor va a sostenernos. Después de esto también escuchamos otro himno y este himno nos habla de lo que Cristo es para nosotros. En realidad Él es todo para nosotros. ¿Qué más necesitamos aparte de Cristo? Dice este himno que luego sigue, mi vida es Cristo. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.
Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. En densa oscuridad vagué, perdido en el error. La senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, huiría aún de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú.
Amén. Amén. En estos días hemos visto la mano de Dios obrando en la salud de muchos creyentes, cómo el Señor los ha levantado. Hemos visto también cómo su mano ha sido fiel en muchas áreas, en muchas familias, y aún en medio de situaciones difíciles como la pérdida de algunos seres queridos. Hemos visto cómo el Señor también ha mostrado su fidelidad, aún en tiempos difíciles, para llevar a la salvación a muchos. Y en eso, una vez más, recordamos la fidelidad de nuestro Señor. Esta mañana compartimos un himno que también a través de la voz de nuestra hermana emérita podemos nosotros también escuchar una vez más este himno que dice: grande es tu fidelidad. Después de esto, hoy tenemos el privilegio una vez más de escuchar a nuestro hermano Andrés Amico. Él estará compartiendo con nosotros también la palabra del Señor. Misericordia
Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Tengo el privilegio de poder compartir esta mañana la palabra de Dios, ya después de algún tiempo, y siempre es un privilegio, ¿no?, poder hacerlo. Quiero comenzar, alentándoles a poder estar concentrados en lo que vamos a compartir en esta mañana, más allá de las distracciones que podemos encontrar en casa y más allá de las distracciones que vayan a surgir aquí también, ¿no? Porque siempre que me toca enseñar, pasa una carretilla, alguien grita, hasta una banda musical. Hubo una vez cuando prediqué, o el vecino se le ocurre justo poner un cuadro y taladrar la pared. Así que vamos a tratar de sortear esas dificultades. Si surge un ruido o algo así, tratemos de concentrarnos en lo que la palabra de Dios dice y de estar atentos a ella. Veo, ahorita está pasando un avión, ya empezaron los sonidos. Pero estemos atentos a lo que en ella vamos a ver en esta mañana, y que ni yo, ni ninguno de los sonidos o las circunstancias, tampoco que estén pasando ahí en casa, nos haga distraernos del mensaje de la palabra de Dios hoy. Durante este mes hemos estado, el mes pasado ya, empezando a estudiar el libro de Santiago con los jóvenes en la reunión de Josué, y yo quiero continuar ese estudio, ¿no? Estamos avanzando en el capítulo 1 del libro de Santiago, y el día de hoy quisiera estudiar junto con ustedes el párrafo que va de los versículos 22 al 25 del capítulo 1 de Santiago. Pero antes de centrarnos en este párrafo específicamente, quisiera retroceder un poco y hablar acerca de lo que se ha estado desarrollando en los versículos anteriores, ¿no? Santiago ha venido hablando acerca de las pruebas, acerca de los momentos de aflicción que nos toca vivir en nuestras vidas, y cómo estos momentos pueden propiciar una oportunidad para madurar, para obtener victoria en la vida de un creyente que aprende a depender de Dios incluso en esas circunstancias. Pero también esos mismos momentos críticos pueden ser una oportunidad para pecar en aquella persona que decide dar rienda suelta a su yo, ¿no?, que tiende por naturaleza al pecado. También Santiago nos advierte de que cuando sucede esto último, cuando nosotros, en vez de depositar nuestra confianza en Dios y recibir la prueba como una oportunidad de aprendizaje, de madurez, de crecimiento, cuando nosotros decidimos pecar, entonces Él nos advierte acerca de tener mucho cuidado de culpar a otros, ¿no?, de señalar a otros con el dedo para decir que esa razón por la cual nosotros hemos pecado le corresponde a otros y no a nosotros. Al punto de que, como seres humanos, tenemos la tendencia de incluso culpar a Dios por nuestros pecados, por nuestro desánimo, por nuestro desaliento, por nuestra frustración, por nuestros rencores, etcétera, etcétera. Entonces, Santiago nos explica que cuando nosotros pecamos porque ha salido a flote lo que hay en nuestro corazón. Y lo que hay en el corazón del hombre por naturaleza no es bueno. Santiago también nos habla acerca de qué es lo que proviene de Dios. Si eso es lo que brota del corazón del hombre, ¿qué es lo que sale de Dios? Miren lo que dice Santiago 1, versículo 16 en adelante. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Al final de este versículo 18, nosotros tenemos una referencia a un rol crucial que cumple la palabra de Dios, o mencionado aquí como palabra de verdad, como se denomina, ¿no? Nuestra fe reposa en la palabra de Dios. Este principio de confianza en lo que sale de la boca de Dios es algo que nosotros podemos reconocer desde el inicio en las Escrituras. Miren lo que dice Génesis capítulo 15, por favor. Génesis 15, versículo 4. Un momentito, vamos ahí a Génesis y vamos a volver luego al capítulo 1 de Santiago. Pero en Génesis capítulo 15, versículo 4, dice así: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Le dice a Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y miren, esa fue la palabra de Jehová. Y miren lo que hace Abraham. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nuestra fe y nuestra confianza reposa en lo que sale de la boca
de Dios, en la palabra de Dios. Y esto mismo se confirma en lo que dice el Nuevo Testamento. Un momentito, vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a Romanos 10, 17. Me van a disculpar que estoy con una Biblia que no es la que uso frecuentemente y la siento extraña, me demoro más en encontrar los pasajes aquí. Pero Romanos 10, versículo 17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír, dice, por la palabra de Dios. Noten el rol crucial que la palabra de Dios tiene en la vida del creyente, esa relación que existe entre fe, confianza y palabra de Dios. El rol de la palabra de Dios es crucial. Ahí se deposita nuestra fe. Dice en Santiago, entonces, capítulo 1, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El origen de nuestra salvación no está puesto en un ritual ni en una experiencia esotérica, extraña, oculta. Proviene de la gracia de Dios que se plasma en su palabra. La fe en ella es la que nos ha permitido nacer nuevamente, ¿no? Y por eso Santiago insiste en los versículos 19 en adelante. Vamos un momentito a los versículos 19 en adelante de Santiago, capítulo 1. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dice versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es en la palabra, en la palabra de Dios, ¿no?, donde uno puede alcanzar salvación. No en lo que proviene del hombre, no en lo que proviene del mundo. No hay nada fuera de la palabra de Dios en donde podamos alcanzar nosotros salvación. ¿Cuántos de nosotros ya somos salvos porque hemos creído en la obra de Dios a través de Cristo, que hemos visto, hemos reconocido, hemos oído a partir de lo que dice la palabra de Dios? Y gracias a Dios por su palabra, ¿no?, que la tenemos, que podemos sentarnos en nuestra casa, sentarnos en un parque, abrir la palabra de Dios, leerla, estudiarla, que somos libres de poder ir a ella, de consultarla y de obedecerla. Sin embargo, muchas veces los creyentes depositan su fe en Dios en el momento de su salvación, creen de todo corazón que Dios existe, que Él ha muerto por sus pecados, toman una decisión por Él, le piden que Él gobierne sus vidas, pero luego se olvidan por completo de la Biblia, se olvidan por completo de la palabra de Dios. Pensemos todos en nuestra relación con la palabra de Dios. Si de toda la semana, ¿no?, que ha transcurrido, este es el único día en el que usted va a abrir su Biblia o está abriendo su Biblia, es porque su relación con la palabra de Dios no es una relación saludable. Y el día de hoy vamos a estudiar justamente un poco acerca de esta relación con la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos que tú guíes, que tú dirijas todo lo que vamos a estudiar hoy. Danos sabiduría para transmitir apropiadamente tu mensaje, tu palabra, y que nuestras limitaciones como expositores, como predicadores, Señor, no sea un estorbo para lo que tu palabra tiene que decir hoy a nuestra vida y cómo ella tiene que desafiarnos. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Lo primero que vamos a ver está en el versículo 22. ¿Sí? Pero quiero partir de lo que decía el versículo 21, ¿no? Este versículo 21, vuelvo a leerlo, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El versículo 21 termina el párrafo anterior instándonos a recibir la palabra con mansedumbre. Y el versículo 22 empieza con un conector de contraste, ¿no?, con un conector, como se le denomina, adversativo, ¿no? Y este conector de contraste es el pero. Es decir, yo debo tener una actitud mansa para recibir la palabra de Dios, ¿sí?
ser receptivo a la palabra de Dios. Si usted está sentado aquí atento, separando su tiempo, quizás es porque tiene esa actitud, ¿no? Que queremos escuchar la palabra de Dios. Queremos oír lo que la palabra de Dios dice. Y por eso me siento, separo mi tiempo. Por eso cuando se puede ir a los cultos presenciales, vamos a los cultos presenciales y a nuestras reuniones. Por eso nos conectamos a las reuniones virtuales que tenemos, porque queremos recibir y escuchar la palabra de Dios. Pero hay que considerar lo que nos dice el versículo 22, ¿no? Y ahí nos detenemos un instante, porque este conector de contraste nos quiere decir que está bien recibir la palabra de Dios, pero hay algo que yo debo hacer con eso. Que el hecho de recibir mansamente la palabra es una parte, pero no es todo lo que se espera de mi relación con la palabra de Dios. Y miren lo que dice el versículo 22, vamos a leerlo. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El versículo 21 nos dice que nosotros debemos recibir la palabra de Dios mansamente. Incluso miren lo que dice el 21 nuevamente. Recibid con mansedumbre, hacia el final del 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. O sea, recibir la palabra de Dios mansamente, solamente recibirla, ¿puede brindarme salvación? Es una pregunta que puede surgir a partir de lo que leemos en el versículo 21, ¿no? En contraste con lo que nos dice el versículo 22, porque en el 22 nos dice sed hacedores, pero en el 21 nos ha dicho recibid con mansedumbre la palabra implantada, dice ahí, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces la pregunta es, en el versículo 21 nos está sugiriendo que no debemos hacer nada para ser salvos más que recibir la palabra de Dios. ¿Se puede ser salvo de ese modo? La respuesta es sí. Yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Solamente recibir la palabra de Dios. Creerla. Es así como Dios lo ha diseñado. Yo no tengo que hacer ninguna obra para ser salvo. Simplemente recibir el mensaje de la palabra de Dios. Esa recepción que yo voy a tener de la palabra de Dios también puede traducirse como la fe necesaria para ser salvos. Creer en lo que Cristo dice, en lo que Cristo hizo. Sin embargo, el versículo 22 nos dice que el creyente, ese que ya ha creído, ese que no ha hecho absolutamente nada para ser salvo más que creer en el mensaje de la palabra de Dios, recibir la palabra de verdad mansamente. En el versículo 22 se nos dice que el creyente no puede seguir viviendo su vida cristiana siendo un ente pasivo, siendo ese ente que no hace absolutamente nada más que escuchar la palabra de Dios y decir y creerla, ¿no? Si es cierto lo que dice la palabra de Dios, yo sigo escuchando y no hago absolutamente nada. Cuando uno ya es un creyente, ha creído, ha sido salvo por los méritos de Dios, por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo, por lo cual nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Una vez que creemos, una vez que entramos a la vida cristiana, una vez que nacemos de nuevo, somos llamados a actuar, no a ser un ente pasivo durante toda nuestra carrera cristiana. Es necesario que esta persona salva, que todo creyente empiece a actuar. Romanos 10:17, volvemos por favor a Romanos, vamos a volver a leer este pasaje en Romanos, capítulo 10, versículo 17, por favor, ¿recuerdan lo que leímos hace un instante? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Perfecto, ¿no? Es así. La fe viene por el oír, ¿no? Pero como dice este teólogo Carballosa, el oír no es un fin. El oír es un medio, es el comienzo para poner la fe en acción. Y eso es lo que Santiago nos quiere decir. El creyente que ha oído, que ha recibido la salvación sin hacer absolutamente nada para merecerla, sin hacer absolutamente nada para conseguirla, una vez que es creyente, una vez que ha nacido de nuevo,
tiene que manifestar esa fe, tiene que traducir esa fe en acción. Y por lo tanto, el creyente tiene algunas responsabilidades. Una vez que ha pasado a la familia de Dios, sí tiene responsabilidad. Sí hay cosas que hacer. No teníamos que hacer nada para ser salvos, pero sí tenemos que hacer cosas cuando pasamos a la familia de Dios. Cosas como ¿qué acciones debo desarrollar? En primer lugar, tengo la responsabilidad de mantener una relación viva con la palabra de Dios. Yo no puedo ser un creyente genuino si no me relaciono con la palabra de Dios, si no me alimento de la palabra de Dios, si no consumo, si no estudio la palabra de Dios. Miren lo que dice Salmo 119, ¿no? Para hablar un poco acerca de la relación que se espera del verdadero creyente con la palabra de Dios. Salmo 119, y usted lea todo el Salmo 119 y pregúntese si la predisposición que usted tiene hacia la palabra de Dios es similar a esta. Miren lo que dice Salmo 119, versículo 97, por favor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Aquí no hay simplemente la idea de que existe la Biblia y que la Biblia es algo sagrado y que la Biblia es algo que hay que respetar y que bueno, está ahí, pero no la leo, no me entero lo que dice, no la intento aplicar a mi vida, no la estudio. Qué lamentable es que muchos creyentes tengamos esa misma actitud hacia la Biblia. La portamos, la llevamos, la ponemos en un pedestal en la casa. Yo he visto en algunas casas de personas creyentes y no creyentes que tienen un pedestal en donde tienen una Biblia impresionante, muy bonita, abierta ahí, pero siempre está en la misma página porque nunca la leen. Es como un adorno. Y a veces nosotros también la llevamos en nuestros autos, la tenemos ahí en nuestra casa, la ponemos visible en algún lugar, pero no las leemos, no la estudiamos, no sabemos qué es lo que dice, no desarrollamos una relación con ella. Aquí no solamente el salmista dice que medita constantemente en ella, sino que note que esta interacción que tiene esta persona con la palabra de Dios ha desarrollado también una filiación con la palabra. Miren lo que dice al comienzo del versículo 97, Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Esa relación estrecha con la palabra se va a producir de una manera natural. Cuando yo me acerque a la Biblia, cuando yo empiece a leerla, me voy a dar cuenta de que empiezo a la vez a amarla. Y ese acercamiento a la palabra de Dios, de manera natural también, irá alejando nuestro corazón de otras cosas, si es que nos acercamos sinceramente a la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí mismo en el Salmo 119, versículo 163. Miren, la mentira dice, aborrezco y abomino. Tu ley amo. Ahí encontramos esto. Inevitablemente va a ser así. Es como cuando tú estás enamorado y cuando estás enamorado de tu esposa y la amas sinceramente. El amor profundo que tú tienes por tu esposa y ese respeto y esa consideración y esa valoración inevitablemente va a hacer que tú no tengas corazón, no tengas ojos para otra mujer. ¿No es así? Que hay algo que tiene que hacer. No, es simplemente que yo le amo y me relaciono con ella y le valoro y cada día estoy enamorado, entusiasmado con esta mujer que es mi esposa. Y eso hace que yo no tenga la necesidad de estar buscando, viendo, codiciando otras mujeres. Dice aquí claramente el salmista, ¿no? Miren este contraste. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Si yo me acerco y empiezo a desarrollar esa filiación clara, honesta con la palabra de Dios, ese acercamiento va a ir alejándome de cosas que no me convienen de una manera natural. La primera responsabilidad del creyente, entonces, la primera responsabilidad de acción del creyente es desarrollar una relación viva con la palabra de Dios. Y vamos a detenernos un momentito acá, ¿no? Yo no puedo crecer en mi vida cristiana si no trabajo en fortalecer mi relación con Dios a través del estudio serio, disciplinado, constante de la palabra de Dios. Hermano, si usted dice, yo no crezco, no sé qué me pasa, no aprendo, siempre cometo los mismos errores, no puedo librarme de este pecado, de esta situación. Hermano, acérquese a la palabra de Dios.
Acérquese a la Biblia, estúdiela, disciplínese, sea constante en su estudio de la palabra de Dios. No hay trucos, no hay secretos, no hay programas. No, si usted llega a una iglesia, la que sea, en la que le dicen que el secreto para crecer en su vida consiste en una especie de terapia, en una serie de tips, de recomendaciones, de trucos, o una serie de cursos que usted tiene que llevar, o libros de determinado autor cristiano, salga de ahí. Ninguna de estas cosas va a transformar su vida. Lo único que va a generar una verdadera madurez y crecimiento y desarrollo en su vida cristiana es una relación viva con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la clave. Por lo tanto, si usted es un creyente que nunca se acerca a su Biblia, no puede esperar resultados alentadores en su vida. No puede esperar crecer si no toca su Biblia, si no la estudia, si no la ama. La segunda responsabilidad del creyente, según vemos ahí en Santiago 1:22, volvemos a Santiago 1:22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La segunda responsabilidad, y lo he puesto por lo segundo porque aquí ahora lo vamos a entender, ¿no? Pero la segunda responsabilidad es poner por obra lo que veo en la palabra de Dios. Poner por obra lo que oigo de la palabra de Dios. Pero lo he puesto como lo segundo, aunque es lo que aparece ahí en el versículo, porque si yo no hago lo primero, es decir, si yo no cumplo con mi primera responsabilidad de acercarme, de disciplinarme, de estudiar la Biblia, tampoco voy a cumplir con lo segundo. No voy a poder ser un hacedor de la palabra de Dios si no sé qué dice la palabra de Dios. No podemos creer solamente, es lo que nos está diciendo el versículo 22. ¿Qué quiere decir eso? No podemos ir simplemente a escuchar los sermones de los domingos a la iglesia, ¿no? Para enterarnos qué es lo que Dios espera de mí. Lo que yo necesito hacer es poner en práctica aquello que oigo. No puedo ser un mero oidor, como nos dice Santiago en el versículo 22. Lo único que para lo que sirve eso, el hecho de ir a la iglesia los domingos, el hecho de escuchar las clases, pero seguir viviendo mi vida como yo quiero, como siempre la he vivido, de acuerdo a lo que dice el mundo, eso es un autoengaño, ¿no? Es como tratar de sentirse bien uno consigo mismo, ¿no? Es como esta persona que come chatarra todos los fines de semana, todos los días de la semana, y come chatarra y consume grasa, pizza, pollo a la brasa todas las noches. No quiero ofender a nadie, ¿no? Pero a veces nos alimentamos así, ¿no? Desordenadamente, pero al final del día me tomo mi té verde sin azúcar para bajar de peso. Es un gesto inservible si yo me alimento de esa manera, ¿no? Es algo anecdótico el tomarme un té verde, algo que supuestamente sirve para mantener la lilla figura, ¿no? Etcétera. Hay una serie de atributos que se le dan a estos tés, ¿no? Lo mismo sucede en la vida cristiana. Si yo vivo mi vida de espaldas a la palabra de Dios, no la obedezco, no me interesa obedecerla, pero voy todos los domingos a la iglesia y escucho la palabra de Dios, incluso paso adelante a tomar una decisión, ¿tendrá algún efecto en nuestras vidas? No, es algo simplemente anecdótico. Eso es engañarnos a nosotros mismos. El apóstol Juan lo dice de una manera más categórica, muy a su estilo, ¿no? Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Primera de Juan 1, vamos a leer desde el versículo 5. A ver, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, si nosotros declaramos ser creyentes, declaramos creer en Dios, pero no andamos de acuerdo a lo que decimos creer, entonces estamos siendo engañados. Estamos mintiendo a otros y mintiéndonos a nosotros mismos también. Por lo tanto, es necesario que nosotros evaluemos nuestras propias vidas a partir de cuánto de lo que nosotros decimos creer está convirtiéndose en acción en nuestras vidas. De cuánto de lo que oímos, conocemos, sabemos de la palabra de Dios está poniéndose en práctica en nuestras vidas.
Ahora, incluso para las personas que sí estudian la palabra de Dios, hay todavía un riesgo de que crezcamos en conocimiento y no en acción. Cuidado, porque hay muchas personas que se llenan de mucho conocimiento, pero eso lamentablemente no necesariamente garantiza una vida espiritual saludable. Yo he tenido algunos profesores, yo estudié literatura en la universidad, ¿no? Y tenía un profesor en particular que es una eminencia, ¿no? Él se llama, se apellida González Vigil, Ricardo González Vigil. Es una eminencia en la literatura, ¿no? Es uno de esos tipos que parece haberlo leído todo, ¿no? Tú hablas con él de literatura del siglo XIX, de literatura contemporánea, de poesía, de narrativa, de teatro, de ensayo, todo. Conoce a todos los autores de todo el mundo. Habla de autores de Oriente y los conoce a los rusos, conoce a todo el mundo. Una de las cosas que él decía en las clases, él no era creyente, pero él recomendaba leer la Biblia. Él decía, una persona que estudia literatura no puede dejar de leer la Biblia, porque, por ejemplo, para leer poesía hay una serie de referencias, de figuras, de imágenes que se toman de la Biblia. Y a veces él estaba explicando un poema y empezaba y aludía a una referencia bíblica. Y pasaba a hablar de lo que decía el pasaje bíblico. Hermanos, ustedes lo hubieran escuchado hablando acerca de la Biblia o explicando algún pasaje. Qué tremendo, ¿no? Yo me quedaba impresionado de cuánto él sabía. Había cosas que él decía de la Biblia que yo no sabía. Y cuando él la explicaba, yo me sorprendía de que una persona que no creyera en Dios supiese tanto de la Biblia. La había leído varias veces, sabía muchos pasajes, los había estudiado, pero no creía. Su conocimiento era muy grande, pero no había fe en Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso también. No se trata simplemente de consumir, de saber, de tener información. Se trata de ponerla en práctica. Hace unos meses, ¿no? Y ha sido algo terrible acerca de este gran apologeta, ¿no? Ravi Zacarías. No sé si ustedes han escuchado de él. Él falleció, ¿no? Ya hace unos meses. Pero a partir de su fallecimiento salieron una serie de denuncias de varias mujeres que habían declarado haber sido acosadas sexualmente por él. Y bueno, esto empezó como una investigación y bueno, aparentemente iba a seguir su curso, pero la misma organización, hay una organización que tiene su nombre, me parece, ¿no? Hizo una publicación hace algunos meses ya reconociendo que debido a la gran cantidad de testimonios que se han recogido de mujeres, ellos han concluido en que las evidencias que ellas han dado, además, han concluido de que es cierto. Este tipo que hablaba de la palabra de Dios, que escribía, tiene muchos libros también, era una persona que vivía de espaldas a lo que predicaba. Ahora, no estoy diciendo que quemen sus libros, por ahí tiene muy buenas cosas escritas, pero lamentablemente eso puede pasar. Es un riesgo, ¿no? No solamente se trata de crecer en conocimiento de la palabra de Dios, sino en acción. Oír la palabra, conocerla, atenderla, pero solamente a un nivel receptivo y no activo, no poner por obra, es un engaño en la vida del creyente. A todo nivel, sea un creyente que no tiene ningún cargo o sea un líder que enseña, que estudia, que conoce, pero que no vive. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Y Santiago va a utilizar una imagen para poder explicar esto, ¿no? Dice en Santiago capítulo 1 versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Lo que el espejo refleja es una imagen, ¿no? El espejo no miente, ¿no es así?
no miente, nos va a replicar las características de nuestro rostro. El celular, por ejemplo, y estas, como se les llama, plantillas para las fotografías, sí mienten, ¿no? Hay estos modo belleza, no sé cómo le llaman, ¿no? En los celulares que tú lo prendes, esa aplicación, ese filtro, y te hace más bonito de lo que eres, te borra las imperfecciones, te hace crecer el pelo, no sé cómo es, pero la cuestión es que te tomas esa foto y sales bonito, pero es una foto mentirosa, ¿no? El espejo no miente, el espejo te refleja tal cual tú eres. Pero este ejemplo que está tomando Santiago es de un observador que se mira, se reconoce, se va y luego se olvida de cómo era. Yo no sé si alguna vez usted se ha olvidado de su propio reflejo, de su propio rostro. ¿Alguna vez usted se ha olvidado de las características que tiene su rostro? Es algo absurdo, ¿no? No puede ser que una persona sea tan desatenta que pierda de vista cómo es su propio reflejo, de cómo es su imagen, más aún si la tiene frente a sí en un espejo. Yo no me miro, me veo y me volteo, me voy y me olvido cómo yo era. Eso no sucede. Nuestra imagen está ahí, constantemente en nuestra cabeza, en nuestra, en nuestro recuerdo. ¿Podrá haber alguien pero tan desatento, que se mire, se observe, se reconozca en el espejo todas las características de su rostro, se dé media vuelta y se olvide de sí? Lamentablemente, eso que parece absurdo en la vida real, pasa en la vida espiritual. Cuando nosotros nos miramos en el espejo moral, que es la palabra de Dios, muchas veces observamos, miramos en ella, la reconocemos como la verdad, como la realidad de nuestras vidas, vemos que es conveniente lo que ella recomienda, pero rápidamente la olvidamos y no la ponemos en práctica. Mire, vamos ahora a tratar de ver la diferencia de este observador desatento, descuidado en el espejo, que ve su rostro, con lo que dice David acerca de la palabra de Dios en el Salmo 19. Vamos un momentito al Salmo 19, por favor. Salmos capítulo 19, por favor. Versículo 7. Salmo 19, 7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Note lo que está diciéndonos acá David. Él empieza hablando en esta sección que hemos revisado de la ley, de la perfección, de la transformación que ésta opera en nosotros. Una relación de valoración muy alta de la palabra de Dios. Él no simplemente va a la palabra de Dios para leerla, ver así es verdad y ya luego me olvido. Miren cómo termina el pasaje. Termina diciendo: sean gratos los dichos de mi boca, lo externo de mí, lo que los demás ven y van a oír de mí, pero también mi fuero interno y la meditación de mi corazón. Que todo esto sea agradable delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es una valoración muy alta de la palabra de Dios, una consideración, como ha dicho en los versículos que hemos leído, ¿no? Deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, más dulce que la miel.
pero no solamente una valoración a nivel, no sé, anecdótico. Esta valoración de la palabra de Dios que le hace acercarse, que le hace consumirla, que le hace estudiarla, se va a traducir en un profundo deseo de santidad. Se va a traducir en acción en su vida. Este no es un observador descuidado. Y cuando nosotros vayamos a la palabra de Dios, hermanos, no debemos hacerlo como cuando nos miramos despreocupadamente en el espejo y salimos de casa y por ahí nos olvidamos de algún rastro de nuestro rostro, de si realmente estábamos bien arreglados, bien afeitados, bien peinados. Bueno, yo no tengo ese problema, pero algunos sí. No debemos ser ese tipo de observadores cuando vamos a la palabra de Dios. Debemos ser observadores atentos. Debemos mirar a la palabra de Dios con el cuidado que demanda, con la atención necesaria, porque yo tengo que poner por práctica lo que estoy leyendo, lo que estoy estudiando. Qué interesante es que, y esto lo puede hablar con cualquier persona que le toca enseñar, ¿no? A un maestro. A veces cuando uno está en la clase siendo alumno y escucha todo, va aprendiendo los temas y todo es una cosa. Pero muchas veces uno aprende más cuando estudia para enseñar, cuando estudia para transmitir, cuando estudia para poner en práctica algo. Ahí uno, su nivel de aprendizaje, por lo menos me pasa mucho a mí, crece mucho más. Uno aprende mucho más cuando estudia para enseñar. Y hermanos, así debe ser en nuestras vidas. Cuando yo voy a la palabra de Dios tengo que estar muy atento, tengo que tener mucha atención, porque esto que estoy leyendo, esto que estoy estudiando, yo lo voy a tener que poner por práctica en mi vida diaria. No debo ser un observador descuidado, desatento. Miren lo que dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. En este versículo 25, Santiago nos brinda el perfil del verdadero creyente, ¿no? Este observador, en primer lugar, es un observador atento, no es un observador negligente. Es como un alumno aplicado que anhela aprender, ¿no? Como un alumno que estudia para un examen difícil en el que está comprometido. Muchas veces eso a los jóvenes nos pasa cuando postulamos a un examen de admisión, por ejemplo, ¿no? En los exámenes en el colegio, ya sí, estudio y todo, pero cuando yo quiero entrar a la universidad y estoy deseoso de hacerlo, estudiar, de ir además a esa universidad específica que anhelo, ¿cómo estudiamos? ¿Cómo estudian los jóvenes? Con una dedicación, nadie tiene que decirle nada, está amaneciéndose y todo porque está comprometido con lo que va a hacer, con aquello que está estudiando. Y debe ser así en la vida cristiana. Aquí nos dice en el versículo 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Aquí la ley a la que alude Santiago no representa un conjunto de normas pesadas, ¿no? O imposibles de realizar, como era la ley de los judíos, ¿no? Sino un camino de libertad, un camino de liberación. Y así es como debemos ver a la palabra de Dios, no como una serie de normas que yo tengo que cumplir y que son pesadas y difíciles, sino como un camino de libertad del pecado, como un camino de libertad de la necesidad de que nuestras buenas obras nos salven. Porque nosotros ya sabemos que la fe en la palabra de Dios, el regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo es lo que nos salva. Pero lo que sí debo hacer es dejar que la palabra de Dios me indique cómo vivir. Y que necesariamente esa nueva persona que yo soy, ese nuevo ser que soy, manifieste las obras de su Padre y Señor. Ahí vemos también en el versículo 25 a un observador perseverante. Miren nuevamente, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Es decir, pone en práctica lo que ve en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, siendo constante. Hermanos, ¿cómo es cuando uno tiene
una responsabilidad grande, que siente que es su responsabilidad y que depende de él. Una persona cabal, una persona madura, abandona una responsabilidad así. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, hay papás que abandonan a sus hijos, ¿no? Que se desentienden de un hijo o de una hija. Yo no entiendo eso, ¿no? Entiendo las circunstancias, que a veces algunos padres no tienen muchos recursos económicos a veces, pero es imposible, yo lo veo así, ¿no? Que alguien se desatienda de una responsabilidad tan grande. No podría yo concebir eso, ¿no? Aunque fuese poco lo que puedo ofrecer, lo ofrezco con tal de no desatender a un hijo, ¿no? Y esa responsabilidad tiene que ser constante. Mi hijo no va a dejar de comer un mes, 2 meses. No, yo tengo que ser constante con lo que yo pueda hacer, con lo que me esfuerce trabajando, con lo que pueda darle, debo proveer para él, para ellos. Cuando yo reconozco mi responsabilidad con respecto a algo, ese reconocimiento no me insta a comprometerme una vez, esporádicamente, sino a desarrollar un compromiso constante, perseverante, a tenerlo presente siempre, a tener constancia de que yo debo cumplir con esta responsabilidad. Así debe ser mi relación con la palabra de Dios. Yo debo ser una persona que persevere en ella. Por último, también nosotros encontramos el resultado de esta fe, de esta forma de relacionarnos con la palabra de Dios. Y dice ahí nuevamente en el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Hay un beneficio. Además, imagínense, ¿no? Además de hacer lo que yo tengo que hacer, Dios ha prometido un beneficio de estar atento, de ser hacedor, de poner en práctica lo que dice su palabra. Miren lo que ya leímos este pasaje, pero quisiera volver un momentito nada más al Salmo 19. Salmo 19 para que veamos qué es lo que decía David. Salmo 19, versículo 11, la segunda parte, ¿no? Miren lo que dice la segunda parte del versículo 11. En guardarlos, hablando de la ley, de los mandamientos de la ley, dice, en guardarlos hay grande galardón. En ponerlos por obra hay grande galardón. Y yo quiero dejarles también con una cita de Jesús, del mismo Señor Jesús. Vamos un momento a Mateo, capítulo 7, por favor. Aquí una comparación que el Señor Jesús hace. Y con esto voy a ir terminando en esta mañana. Mateo, capítulo 7, por favor. Versículos, vamos a leer desde el versículo 24. Mateo 7, 24. Dice así. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Miren cómo inicia el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, oidores, pero miren lo que añade, y las hace, hacedores. Entonces es una persona que ha cumplido el ciclo correcto, no se ha quedado a la mitad. No es alguien que ha oído y ahí nomás está como oidor y nunca pone en práctica lo que... No, si alguien escucha y hace, miren lo que dice. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. O sea, oír y hacer no me garantiza que no voy a tener problemas. Aquí el Señor Jesús no le está comparando con un tipo que no tiene problemas, que hace su casa en un lugar y nunca pasa nada. No, el Señor Jesús dice, lo voy a comparar a un hombre que construyó su casa sobre la roca. ¿Y qué le pasó a ese que construyó sobre la roca? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Pero miren lo que dice hacia el final. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
porque estaba fundada sobre la roca. Este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Hermanos, yo quiero esa bienaventuranza. Yo no sé ustedes, pero yo quiero estar seguro. Hoy más que nunca, en medio de un mundo plagado de incertidumbre, de enfermedad, de muerte, de pérdidas de empleo. Hermanos, yo quiero mantener mi seguridad no en las circunstancias de mi alrededor, porque sé que van a ser difíciles, porque sé que me van a venir lluvias, tempestades, el río. Pero yo quiero tener un lugar seguro en medio de esas circunstancias. Yo quiero estar fundamentado en la roca. Pero eso no va a pasar. Yo no me voy a mantener firme si solamente soy un oidor. Si oigo, pero no hago. Y ojalá, hermanos, nosotros no seamos una iglesia de creyentes que solamente son oidores, sino que seamos una iglesia de hacedores de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, quiero darte las gracias porque tenemos tu palabra, porque sabemos qué es lo que quieres, porque sabemos qué es, cómo debemos vivir. Y perdónanos, Señor, porque a veces sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos y pecamos delante de ti. Señor, no queremos ser meros oidores, personas que llenen sus cabezas de mucho conocimiento, pero que no lo pongan en práctica, que eso no se refleje en el amor por mis hermanos, en el perdón unos a otros, en una correcta vida de santidad delante de ti. Señor, queremos poner por práctica, poner en acción las cosas que sabemos acerca de tu palabra, acerca de ti. Te pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga mucho. Hasta luego. Amén. Realmente nosotros podamos ser pues no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Gracias a nuestro hermano Andrés, que el Señor lo siga usando. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final también de este tiempo especial. Y para ello nosotros queremos hacerles recordar una vez más que este día a miércoles tenemos primero un tiempo de oración y luego ya hemos empezado las clases del ABC.
creo que muchos hermanos todavía no se han conectado a la clase del ABC. Por favor, hermanos, si usted ha inscrito, vamos, anímese, participe de este curso especial. Y si por ahí todavía alguien no se ha inscrito, vamos, hermanos, también ahí todavía hay tiempo para poder todos juntos ser edificados en la palabra del Señor. Y este día o esta semana tenemos una semana especial, o las damas tienen una semana especial, pues es la celebración de su aniversario, y para ello han preparado una conferencia bíblica. Hay una expositora muy especial, nuestra hermana Yoconda, y ella va a estar compartiendo con nosotros o con la iglesia, con las damas de la iglesia, el día jueves, viernes y sábado de esta semana por las noches, varios temas concernientes pues también a diferentes ámbitos en la vida familiar. Muy bien, entonces nosotros les animamos, hermanas, sobre todo a conectarse. Ya vamos a estar haciéndolo recordar todos los días para que usted pueda tener fresco en su mente este evento y todas las noches puedan preparar su corazón para poder escuchar la palabra del Señor. También va a ser un tiempo especial de adoración. Hemos visto que las hermanas también se están preparando con alabanzas. Ahí también están preparando para que sea un tiempo dinámico, a pesar de que todos podamos estar detrás de una pantalla. Y seguro que van a pasar un buen tiempo. Bien, no olviden, hermanos, que día tras día a nosotros pues también estamos orando unos por otros, y sigamos orando por aquellos hermanos quienes siguen enfermos, y también el Señor siga consolando el corazón de aquellos quienes están perdiendo familiares. Una vez más, hermanos, el Señor los guarde y nos vemos en nuestra próxima transmisión.